Así que vamos a ir a Santiago capítulo 3, los versos 13 al 18, y dice la Escritura, en el nombre de Cristo Jesús, leo de la Nueva Versión Internacional. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Entonces la verdadera sabiduría debe darnos humildad. Es importante. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Gracias te damos, Señor, por esta escritura. Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, abre nuestro corazón, que esta palabra tuya hoy hable, Señor, a nuestro espíritu, hable a nuestros corazones, Señor, y nos edifique, que podamos ser llevados a crecer en la sabiduría de Dios, que podamos movernos en la sabiduría de Dios y que hoy podamos entender lo que es esta sabiduría de Dios versus la sabiduría carnal o la sabiduría del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra en esta mañana la he titulado La sabiduría que viene del cielo. Salomón decía en los Proverbios, en el 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amados, tengo que decirte en esta mañana que la sabiduría no es la posesión de información. A veces escuchamos a alguna persona hablar cosas muy profundas que tan siquiera entendemos, y por alguna razón pensamos, oye, esa persona es muy sabia o suena muy sabia porque habla cosas profundas que no entendemos, y nos impresionamos y creemos que esa persona es sabia. Pero la sabiduría es un concepto que va más allá de lo que es información o de lo que es conocimiento. Hay personas que están llenas de mucho conocimiento, de mucha información, y sin embargo no son personas sabias, no tienen sabiduría. De la misma manera tengo que decir que hay cristianos que están llenos de mucha información, que están llenos de mucho conocimiento, o incluso llenos de mucha teología, pero están carentes de la sabiduría de Dios. Así que podemos, amados hermanos, en nuestra mente estar llenos de muchos conocimientos, de tal manera que las personas piensen que somos personas inteligentes, porque hablamos de tal manera, porque manifestamos una destreza o un conocimiento o una pericia en alguna área, y pensar que somos sabios, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque a veces no actuamos con la sabiduría de Dios.
muchas veces no se actúa con la sabiduría de Dios, aunque tengamos mucho conocimiento. A veces las vidas de muchos se convierten en un desastre y un desorden porque no tienen la sabiduría divina. Vuelvo y te digo, hay personas brillantes, hay personas con conocimientos, hay personas con información, hay personas que nos impresionan con su manera de hablar, con su porte, con su apariencia. Pero muchas veces sus vidas son un desastre. Muchas veces sus vidas están desordenadas. Muchas veces su vida interior es un desastre. Porque no tienen la sabiduría de Dios. No actúan conforme a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es cordura, es buen juicio, es sentido práctico con consecuencias espirituales. Pero hablemos un poco de la sabiduría. Y para esto vamos un momento al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se usa para sabiduría es Jokmah. 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 Y este término, Jokmah o Jokmah, muchas veces se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la capacidad o a la habilidad técnica o a la habilidad especial que tiene una persona para diseñar algún objeto. Pero Jokmah es más que eso, es más que una capacidad técnica o una habilidad. Jokmah es el conocimiento y la capacidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Es decir, la sabiduría que se manifiesta o se revela en el Antiguo Testamento nos da el conocimiento y la capacidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Eso significa que cuando tenemos Jokmah, se puede tener firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas, lo cual demuestra madurez y desarrollo. De más está decir que el requisito previo para ser sabio, para tener Jokmah, es el temor a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Es el temor a Dios. Y la Biblia nos dice que cuando buscamos Jokmah, es decir, cuando buscamos la sabiduría, el que busca la sabiduría con diligencia, cuán carente a veces estamos de entendimiento. Y creo que esto lo he dicho muchas veces, pero lamentablemente a veces los cristianos, los creyentes, somos los menos entendimiento que tenemos en los asuntos de la vida y los asuntos cotidianos, cuando se supone que como creyentes, que como hijos de Dios, que como personas que tenemos la mente de Cristo, debamos manifestar la sabiduría de Dios en cada área de nuestra vida, en cada decisión. Cuando tenemos la sabiduría de Dios a nuestra disposición. Proverbios 2:6 nos dice: porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Tenemos la fuente de la sabiduría. La Biblia dice acerca de la sabiduría también que cuando buscamos esa sabiduría, recibiremos los beneficios de Dios cuando caminamos en el sendero de la sabiduría. Proverbios 2:20: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Y no solamente eso, sino que recibirás las ventajas de la sabiduría. Proverbios 3:2-4: porque prolongarán
tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Qué hermoso que la sabiduría de Dios tiene unos beneficios para aquellos que andan en esta sabiduría. Ahora, tener la hokmat o la sabiduría de Dios, mire, yo digo que es mejor que tener cualquier riqueza. Es mejor que cualquier riqueza. La Biblia dice que es dichoso el que haya la sabiduría. Proverbios 3:13 al 14, dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere la inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Y se nos advierte a que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia inteligencia. Proverbios 3:5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Somos dados a apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Somos dados a depender muchas veces de nuestra propia experiencia. Y la experiencia, claro está, no es que sea mala, pero tenemos que reconocer que tenemos una fuente, amén, de sabiduría. Que en Dios tenemos una fuente de dirección, de guianza, amén. Por lo tanto, pongamos nuestra confianza en el Señor. Como dice aquí la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Y esto es importante, porque esto nos va a llevar a la palabra que leímos al principio, amén. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esa palabra la vamos a unir con la palabra de Santiago. Dios nos provee de su sabiduría. Su sabiduría comienza con el temor a Dios. Esa sabiduría divina debe o debería traducirse en un estilo de vida diferente. Es decir, nosotros no podemos vivir ni podemos conducirnos como necios. No, nosotros tenemos que andar como sabios, pero sabios que tienen la sabiduría de Dios. Y vamos a ver ya mismito qué significa esa sabiduría de Dios, cómo se manifiesta esa sabiduría de Dios, qué es esa sabiduría de Dios. Así que esa sabiduría debe traducirse a un estilo de vida diferente y debería tocar cada área de nuestras vidas. Es decir, la sabiduría de Dios se debe mostrar en nuestras acciones y en un buen proceder. Y no quiero que ahora en tu mente estés diciendo, no, pastor, pero es que yo no soy una persona muy inteligente o con mucho conocimiento. No, es que la sabiduría de Dios no tiene que ver con inteligencia o con conocimientos o con pericia. Vamos a ver lo que Santiago en esta mañana nos revela a través de la palabra. Y ese es el asunto que Santiago trata en los versículos que hemos leído. ¿Cómo se manifiesta la verdadera sabiduría? Así que aquí llegamos a la escritura que tenemos como base hoy. Y fíjate que lo primero que Santiago le dice a la iglesia es: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Imagínense que yo llegue un día aquí a la iglesia y le haga la misma pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué usted pensaría? ¿Qué criterios usted utilizaría para usted mismo denominarse como una persona sabia?
Quizás usted diría, bueno, pero es que yo no tengo conocimientos, yo no sé mucho. O tal vez si estuviéramos en algún otro entorno, vamos a decir un entorno académico, habría los que dirían, bueno, pues yo tengo esta preparación, yo soy un doctor, yo tengo una maestría, yo soy un teólogo, yo soy un líder, yo tengo tantos recursos, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta como que te confronta. Mira, amados hermanos, Santiago le está hablando a la iglesia, a los creyentes. Y aparentemente en la iglesia había problemas, como yo le digo, de actitud. Problemas de actitud, ¿verdad? Que muchas veces utilizamos esa frase. Pero estos problemas de actitud no son otra cosa que la manifestación de las obras de la carne cuando gobiernan sobre la vida del creyente e influyen en un carácter inmaduro. Podemos pintarlas de diferentes maneras y justificarlas poniéndoles diferentes nombres, pero son obras de la carne. Muy similar a la situación que Pablo enfrentó con la iglesia de Corinto. Y fíjate que Santiago menciona unas situaciones, estos problemas de actitud, donde había envidias amargas, donde habían personas que tenían ambiciones egoístas, donde había personas que eran jactanciosas, e inclusive donde había personas que mentían o querían aparentar algo que no era. Entonces, Santiago le pregunta a la iglesia, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? La pregunta de Santiago puede hacer pensar a algunos en criterios humanos de inteligencia, de capacidad y de conocimiento. Y puede ser que en la iglesia, en medio de ellos, hubieran personas capaces que poseían conocimiento. Pero cuando Santiago hace esta pregunta, la pregunta da un giro. Porque entonces él les dice, si alguno se cree sabio o entendido, muestre la evidencia de esa sabiduría por medio de su conducta. Aleluya. No hay verdadera sabiduría donde gobierna la envidia. No hay verdadera sabiduría donde domina la competencia. No hay verdadera sabiduría de Dios donde dominan o gobiernan las ambiciones egoístas. No hay sabiduría de Dios donde gobierna la jactancia. ¿Tú sabes cómo Santiago le llama a esa sabiduría? Le llama sabiduría diabólica. Le llama sabiduría carnal. Por eso te dije ahorita que Santiago era fuertecito. Santiago no te adornaba mucho las cosas. Aleluya. ¿Sabes? Santiago te pasaba la lija sin compasión. Porque hay momentos que, mire, tienen que decirnos la verdad sin filtro. Sin filtro. No faltándote respeto ni ¿cómo te digo? Ni humillando tu dignidad. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Santiago le dice, si alguno se cree muy sabio, muy entendido, muéstrame por tus obras que eres sabio. Muéstrame por tu conducta que eres sabio. Es como él dice en otra escritura, si tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, para Santiago era importante la vivencia. Para Santiago era importante no meramente profesar o decir soy,
No, para Santiago era importante manifestar lo que tú dices que eres. Para Santiago era importante la vida de Cristo en ti manifestada. Aleluya. La sabiduría se manifiesta por su fruto. Ese es el punto. Fiesta por su fruto. O sea, no me vengas a decir que eres sabio cuando eres una persona que vives en envidia, cuando eres una persona que vives en rivalidades, cuando eres una persona que vives en una competencia, en una disensión. No me digas que eres una persona sabia, no me digas que tienes la sabiduría de Dios. Tienes conocimiento tal vez, tienes información, pero la sabiduría de Dios va más allá de eso. La sabiduría de Dios afecta mi forma de vivir, mi estilo de vida. ¿Y usted cree que esto no es relevante? Esto es importante. ¿Cuántos creyentes viven enredados en la pelea? ¿Cuántos creyentes viven enredados en las discusiones? ¿Cuántos creyentes viven vidas desordenadas? Y cuando digo vidas desordenadas no me estoy refiriendo necesariamente a pecados inmorales. Me refiero a una vida que no tiene orden. Me refiero a una vida que no disfruta de paz. No sé si me entiendes en esta mañana. Aleluya. En un mundo donde se exalta tanto el conocimiento, en un mundo donde se exalta tanto las cosas que proyectamos, Santiago dice: no, muéstrame la sabiduría por tu conducta, por tus obras. Es más, Santiago dice: la verdadera sabiduría se manifiesta no solamente en la conducta, sino a través de la humildad. A veces hay lugares donde hay tanta contienda, tanta pelea. Y todo eso también, ¿sabes qué? Se traslada al mundo cibernético, a las redes sociales. Todo eso se traslada también allá. Y a veces, cuando empezamos a defender nuestros puntos de vista, en vez de convertirnos en sabios, nos convertimos en brutos. Sí, porque empezamos a caer en esas actitudes que no corresponden al Espíritu de Cristo. Aleluya. La sabiduría se va a manifestar y se va a demostrar por el fruto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Vimos al principio que los frutos de Jokmah o de la sabiduría, según Proverbios, son muchos. Y cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos que entender que los frutos de la sabiduría son los mismos frutos que el fruto del Espíritu. Es decir, la sabiduría de Dios va a manifestar el mismo fruto que el Espíritu. Que dice Gálatas 5, 22, 23, que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Y qué dice Santiago? En el versículo 17 al 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además
pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, el verdadero sabio, el verdadero entendido, primeramente es el hombre que conoce a Dios. Aleluya. Pero voy un poco más allá porque como creyentes todos decimos que conocemos a Dios, pero a veces no manifestamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de acercarnos y de tratar a las demás personas, en la manera de tomar decisiones. Aleluya. En la manera de aplicar el conocimiento que tengamos correctamente. Entonces, el prerequisito para tener la sabiduría de Dios, escúchenme bien, si queremos tener la sabiduría de Dios, el prerequisito es el deseo de seguir e imitar a Dios tal como lo ha revelado en Jesucristo, sin depender de nosotros mismos y sin depender de un espíritu de soberbia. Lo voy a repetir nuevamente porque mi esposa me mira y dice, repítelo nuevamente. Estamos como que predicando y enseñando un poco. El prerequisito para tener la sabiduría de Dios es el deseo de seguir e imitar a Dios tal como lo ha revelado en Jesucristo. En otras palabras, es seguir el ejemplo de Jesucristo. Para eso tenemos que ir a la Escritura, a la Biblia, y permitir, amén, que ella nos revele, amén, la imagen de Cristo. Y no depender de nosotros mismos, ni de un espíritu de soberbia. La Biblia dice que el sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Entonces, Santiago habla de esta sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que está a nuestra disposición, pero también habla de esa sabiduría carnal y diabólica. Como te dije, parece que en la iglesia habían problemas. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino aquella que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Muchas de estas personas parece que tenían motivaciones incorrectas. Y Santiago dice que habían rivalidades entre ellos. Cosas no se pueden dar en la iglesia, pero sí, amados hermanos, se dan dentro del pueblo de Dios. No son de ahora. Santiago tuvo que lidiar con esto. Pablo tuvo que lidiar con esto. Porque donde quiera que se concentran personas, aunque no, cuando no permitimos que la gracia de Cristo, amén, gobierne nuestras vidas, cuando no rendimos totalmente nuestro ser al Señor, habrán áreas que se van a manifestar, áreas de la carne que van a querer gobernar tu vida. Pero cuando entendemos que somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo y que somos llamados para ser conforme a la imagen del Hijo, y que tomamos esa conciencia y entendemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, solo nos resta cedernos
Solo nos resta entregar nuestra voluntad al Señor y decir, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero a veces no queremos menguar. Cuando no queremos menguar es cuando queremos ser grandes. Cuando no queremos menguar es cuando queremos tener las primeras posiciones. Cuando no queremos menguar es cuando competimos porque yo quiero ser el mejor. Porque yo quiero el reconocimiento, porque yo quiero el estatus, porque yo quiero Cristo, que cuando tú vengas yo estar a tu derecha, como le dijeron los discípulos a Jesús. Señor, cuando tú vengas, ¿quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? Porque no sé, hay en el corazón del ser humano siempre hay como que ese deseo de grandeza, ese deseo de sobresalir. Lo mismo que le vendió la serpiente a Adán y Eva, serán como dioses. Y desde ese momento el ser humano siempre ha querido erigirse como Dios. Siempre ha querido tener como esa importancia, esa preeminencia. Aleluya. Cuando Cristo ya estaba para partir, que estaba para pasar este proceso de morir, ¿sabe lo que Cristo hizo? Cogió a los discípulos y empezó a lavar los pies a cada uno, como hacían los siervos en aquella época. Los siervos en aquella época le lavaban los pies a los huéspedes, a las personas que llegaban. ¿Y qué dice Cristo? Ejemplo les he dado. Aleluya. Si yo el maestro les he servido. Pero cuando surgen todas estas cosas en la iglesia es cuando queremos ser servidos. Es cuando erramos en el rol y en el llamado que tenemos. Es cuando estamos carentes de humildad y el orgullo llena nuestros corazones. Y es lamentable cuando vemos personas que Dios las rescató de la basura. Y como que se olvidan de eso. Entonces ahora como están en Cristo. No, ahora yo estoy en Cristo. Ahora yo soy un rey. Y vemos tantas cositas a veces que se dan en el reino de Dios. Tantas desviaciones. Vemos tantos reyes dentro del reino de Dios que quieren ser servidos. Y que quieren vivir como reyes. No, es que yo soy un rey. Yo soy un sacerdote. Pues mira, sigue el ejemplo de Jesús. Lávele los pies a los demás. En otras palabras, sirve a los demás. Manifiesta la sabiduría de Dios y no la sabiduría carnal y diabólica. Muchas veces podemos ser atraídos por deseos equivocados, ambiciones equivocadas, ya sea por la presión social. La sociedad te va a empujar y va a tratar de fomentar en ti unos deseos. El marketing, la publicidad va dirigida a eso, a producir en ti deseos, a producir en ti ambiciones de obtener tal o cual cosa, de ser tal o cual cosa. Y a veces muchos cristianos intencionados también nos van a aconsejar y nos van a decir a veces, mira, imponte esto, haz esto, fíjate metas más altas. A veces te van a decir, mira, involúcrate en este negocio. Esto te puede dejar dinero, con esto puedes ser más grande. O te van a decir, mira, con esto tu ministerio va a crecer. Sabiduría carnal, sabiduría diabólica, y tenemos que tener cuidado. ¿Sabes por qué tenemos que tener cuidado y discernimiento? Porque podemos ser atraídos a la avaricia y a la competencia destructiva. ¿Qué era lo que estaba pasando en parte de la iglesia? Pero cuando buscamos la sabiduría de Dios, esa sabiduría que también nos da discernimiento,
Esa sabiduría que nos da entendimiento, nos libra de la necesidad de compararnos con los demás y de codiciar lo que ellos no tienen. ¿Me sigues en esta mañana? La sabiduría de Dios entonces es un tesoro. La sabiduría de Dios nos puede preservar de caer en estas trampas. Aleluya. Santiago decía, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Cuando tú ves un creyente que constantemente vive en confusión, que constantemente vive en un desorden, amén. Y vuelvo y te digo, no me estoy refiriendo necesariamente a cuestiones de pecados inmorales. Me estoy refiriendo a un estilo de vida que no tiene el orden de Dios. Me estoy refiriendo a un estilo de vida que no está regido por Dios. Es porque no han permitido que la sabiduría de Dios esté en sus vidas. Por eso yo les decía ahorita que yo prefiero tener la sabiduría de Dios a tener todas las riquezas del mundo. El mundo cada día nos va a gritar y nos va a decir que necesitas tener cosas materiales. Y sí hay necesidades. Pero el mundo, mire, nos va a empujar por boca y nariz y hacernos sentir que necesitamos tantas cosas, cuando en realidad lo que necesitamos es la sabiduría de Dios. Ser personas sabias y entendidas en Dios. ¿Me entiendes en esta mañana? Aleluya. Santiago le habla a la iglesia fuerte y le dice, mira, esa sabiduría, esa manera de ustedes comportarse, eso es una sabiduría carnal y diabólica. Y no es extraño que el mundo sea así, ¿verdad? No es extraño que el mundo se manifieste de esa manera. Pero que la iglesia manifieste ese tipo de sabiduría carnal es inaceptable. ¿Cómo podemos saber si alguien es verdaderamente sabio? Creo que en esta mañana ha quedado claro que no es por su IQ o por la cantidad de conocimientos que pueda aportar. Santiago, cuando le habla a la iglesia, le presenta una alternativa que ellos no esperaban. Plantea un desafío inclusive al concepto que muchas veces podemos tener de la sabiduría desde un punto bíblico. Porque él dice, así como la fe sin obras es muerta, así también lo está la sabiduría que no es puesta en práctica de manera humilde. La sabiduría debe ser demostrada no solo a través de la conducta, sino también a través de la humildad que muestran al ejercer la sabiduría. No nos podemos envanecer. Tenemos que ser humildes. Para aquellos que verdaderamente desean ser considerados sabios, Santiago establece el parámetro de lo que se requiere para alcanzar dicho objetivo. Así que la sabiduría, amados hermanos, requiere mucho más que conocimiento intelectual, argumentos inteligentes. No estoy diciendo que el conocimiento intelectual sea malo. Amén. Pero no podemos descansar en eso. De nada me vale el conocimiento intelectual si realmente mi vida no manifiesta la verdadera sabiduría de Dios. Entonces se requiere que Dios trabaje en cada uno de nosotros, en y a través de nosotros, para impactar a los que nos rodean.
Y lo que nos enseña esta palabra en esta mañana es que el fruto de la sabiduría que viene de lo alto es quien ofrece las pruebas más concluyentes de su existencia en nuestras vidas, más que cualquier argumento que podamos dar. En otras palabras, yo me puedo matar diciendo no, que yo soy inteligente, yo soy sabio, yo sé de esto, yo sé de lo otro, yo tengo un título en esto. Y tú me miras y te dices, sí, tú tienes tantas cosas, pero tu vida me dice otra cosa. Sí, tú eres un dron de inteligencia. Pero tu vida, tu conducta, me dice que tú no tienes la sabiduría de Dios. Aleluya. Dice que serán recompensados con paz, versículo 18. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Aleluya. Para terminar, ¿alguna vez has conocido a alguien que afirma ser sabio pero que actúa con necedad? ¿Y qué de los que nos llamamos cristianos y muchas veces actuamos como necios y no con la sabiduría de Dios? La sabiduría verdadera no se demuestra por los conocimientos o habilidades espectaculares que podamos tener, sino por la profundidad del carácter. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tomamos decisiones? La necedad es lo contrario a la sabiduría. Y la necedad conduce al desorden. La necedad es cuando no queremos escuchar. La necesidad es cuando no queremos recibir el consejo. La necedad es cuando nos obstinamos con nuestros propios deseos y no estamos dispuestos a escuchar la sabiduría de Dios. Cuando la necedad llena nuestro corazón, entonces el desorden también llena nuestras vidas y no podemos disfrutar de paz ni de bondad. Tenemos que preguntarnos nosotros si verdaderamente tenemos la sabiduría de Dios o si estamos permitiendo que la sabiduría carnal gobierne cada día en nuestras vidas. Lamentablemente muchas veces la sabiduría carnal gobierna en nuestras vidas porque también estamos prestando atención a tantos mensajes que lo que introducen en nuestras vidas es esa sabiduría carnal. Creo que te predicaba hace unos domingos atrás de escuchar a Jesús. Queremos tener la verdadera sabiduría de Dios. Escuchemos a Jesús. ¿Quieres saber si eres sabio y entendido? Te pregunto. ¿Eres de los que estás tentado a agrandar el conflicto? ¿Eres de los que estás tentados a pasar el chisme para adelante? ¿Eres de los que estás tentado a echarle más leña al fuego de la discordia? ¿O eres de los que ponen la paz? ¿Eres de los que apaciguas? ¿Eres de los que te prestas a hacer un puente de reconciliación? Porque mira, amados hermanos, vivimos en el tiempo de la indignación. Todo el mundo anda indignado, todo el mundo se molesta, todo el mundo pelea, todo el mundo disputa. Aleluya. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad que así lo dijo? Ahí se manifiesta la sabiduría de Dios. Ahí se manifiesta la gracia de Dios. Aleluya. La sabiduría es una virtud
que nos permite vivir de una manera plena y significativa en Dios. Y yo quiero que hoy salgamos de aquí caminando en la sabiduría de Dios, afirmándonos en la sabiduría de Dios, entendiendo que la sabiduría de Dios no es meramente conocimiento o información, no. La sabiduría de Dios es un estilo de vida, es una conducta que va a afectar cada área de nuestras vidas. Aleluya, ponte bien en esta mañana, aleluya, en el nombre de Jesús. Si puedes, ponte en pie. Si no, pues te puedes quedar ahí sentadito. En esta mañana, pídele a Dios. Dios, anhelo y deseo tu sabiduría. De hecho, la Biblia dice que Cristo nos fue hecho sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. No podemos vivir con rivalidades, con envidias, con competencias, con mentiras. Tu vida no puede ser una contienda, una pelea constante. Esa no es la sabiduría de Dios. Tu vida no puede ser un desorden, no puede ser una confusión. Ahí no está la sabiduría de Dios. Aleluya. No me vengas a decir que sabes mucho cuando en tu conducta no manifiestas la sabiduría de Dios. ¿Hay alguno entendido, sabio entre vosotros? Muestre la sabiduría por una conducta humilde. Aleluya, la sabiduría que viene del cielo. Así que en esta mañana, ora conmigo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos ser sabios en Dios. El mundo necesita personas sabias, no meramente personas inteligentes. La inteligencia es buena, pero la sabiduría en Dios es mejor. Aleluya. Y el mismo Santiago decía, si alguno está carente de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser una mujer sabia. Yo quiero ser un hombre sabio en ti. Quiero tener sabiduría, tu sabiduría para la vida. Quiero manifestar el carácter sabio. Quiero manifestar el fruto de la sabiduría. Porque con la sabiduría también vienen los beneficios de la sabiduría. Como nos decía Proverbios, con la sabiduría viene el favor, viene la gracia. Aleluya. ¿Por qué tú crees que Salomón pidió sabiduría y no pidió otra cosa? Yo creo que algo sabía Salomón que a veces nosotros olvidamos. Y con la sabiduría Dios le añadió todo lo demás. Él entendió que él era incapaz para dirigir tan grande pueblo. Y le dijo a Dios, Dios, dame sabiduría. Dios, dame sabiduría. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Una palabra donde Santiago confronta a la iglesia con sus actitudes carnales, donde manifestaban una sabiduría terrenal y carnal.
Y Él les pregunta, ¿hay algún sabio y entendido entre vosotros? Que en esta mañana, Señor, hayan sabios y entendidos entre nosotros. Esa sabiduría que se manifiesta en el carácter de Cristo. Esa sabiduría que se manifiesta en el fruto del Espíritu. Necesitamos mansedumbre. Necesitamos humildad. Necesitamos dominio propio. Necesitamos ser humildes. No podemos ser llevados por el impulso de competencia que el mundo promueve. No podemos ser llevados por los deseos ambiciosos y egoístas que el mundo fomenta. Aleluya. Tenemos que ser aquellos que como Jesús lavan los pies de los discípulos, aquellos que sirven. Gracias por los conocimientos que tú nos permitas alcanzar. A ti la gloria y la honra. Pero que la humildad sea la que gobierne sobre todo aquello, Señor, que tú nos permitas alcanzar. El reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de ti. Que podamos, Señor, tener la riqueza de la sabiduría. Que podamos entender que tú das gracia a los humildes. Que el orgullo, la envidia sea alejada y quitada de nuestros corazones. Limpia, Señor, nuestras vidas de todas estas cosas. De estas pequeñas zorras que a veces, Señor, dejamos pasar. A veces estamos tan alerta a cosas superfluas. A veces estamos tan pendientes a cosas superficiales. Pero dejamos que estas pequeñas zorras se alberguen en nuestras vidas y no las podemos ver. Aleluya. Danos el discernimiento. Abre nuestros ojos para ver cuando el orgullo se está colando en nuestro corazón. Cuando la envidia, Señor, está tocando la puerta de nuestro corazón. Cuando ambiciones incorrectas están tratando, Señor, de tentarnos. Aleluya. Tu sabiduría nos va a preservar. Nos va a guardar. Tu sabiduría añadirá lo que necesitamos. No queremos andar en una sabiduría carnal, diabólica, terrenal, no. Sino en esa sabiduría divina. Aleluya, que es apacible, que es agradable delante de ti. Bendigo este pueblo, Señor. Bendigo esta iglesia, bendigo esta casa. Hoy tu sabiduría, Señor, llena nuestros corazones de manera especial. Aleluya. Yo declaro, amado hermano, que tus ojos serán abiertos. Amén. Para que puedas mirar con sabiduría cada día, en tu diario vivir, en cada acción. La sabiduría de Dios gobernará en ti. Busca la sabiduría de Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, cada día. Cada día búscala en el nombre del Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Porque hoy, Señor, salimos de este lugar caminando, Señor, con sabiduría. Y con la sabiduría, Señor, amén, tú nos das gracia y favor. Si tenemos sabiduría, somos ricos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Aleluya. Dios añade, mira, cuando tú buscas la sabiduría de Dios, Dios va a añadir todo lo demás. Todo va a fluir. Hay personas, amados hermanos, que tienen muchas cosas. Tienen mucho dinero, tienen muchos recursos. Amén. Amén. Pero no tienen paz. Tienen desorden. A un cristiano, aleluya. Pero hoy el Señor, amén, ha puesto, como dicen por ahí, el dedo en la llaga. Amén. De estas cosas a veces no se hablan. Santiago en este tiempo será un predicador impopular. Aleluya. Santiago no recibiría muchos likes. Pero la palabra va a lo que necesitamos. Amén. La palabra va a donde la necesitamos. Amén. Así que sean bendecidos en esta mañana. Gracias a los amigos, hermanos que pudieron conectarse. Esperamos que esta palabra les haya sido de bendición y que empecemos a caminar en esa sabiduría de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.